En este video, bienvenidos, vamos a hablar sobre aplicaciones y algunos elementos que nos quedaron pendientes sobre lo que es herencia. Lo primero es hablar sobre la sobre escritura de métodos. Es saber que un método declarado en una clase no se puede modificar. Pero si nosotros tenemos un método definido en una clase, sí podría ser modificado en su subclase. A eso nosotros le vamos a denominar sobreescritura de métodos. Básicamente lo que dice esto es que el método se tiene que llamar exactamente igual, con la diferencia de que la implementación o lo que hace el método lo hace de una forma distinta. Esto, como se menciona en la slide, es un ejemplo claro de lo que es el polimorfismo. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo básicamente lo que muestra es que la clase denominada persona tiene sus atributos definidos y además tiene un método denominado identificarse. Y luego tenemos alumno, que es hijo de persona, en el cual también va a tener un identificarse, pero la implementación es distinta. Si se dan cuenta, cumple con la misma firma, o sea, misma visibilidad, mismo tipo de retorno, mismo nombre y mismos parámetros. Y esto es para que sea el mismo método. No confundir sobreescritura con sobrecarga. Aquí vemos el ejemplo de cómo haría el llamado cuando definimos una persona y hacemos a.identificarse, va a ir a persona y va a mostrar lo que hace el método identificarse de persona. En este caso, root y nombre. Entonces vemos que muestra root y nombre. En el caso que es un alumno y llamamos a identificarse, va a tomar el que se encuentra en la clase alumno, por ende va a mostrar el root, el nombre y la carrera. Root, nombre y carrera. Entonces esa es la diferencia que se utiliza. En el caso que nosotros definamos una persona y el objeto sea de tipo alumno, aquí este caso ya es particular e interesante de mirar, tenemos que la referencia es de tipo persona, pero el objeto referenciado es de tipo clase alumno. Entonces, cuando llamo a identificarse, la pregunta es ¿a cuál va a llamar? Entonces, como dice ahí, Java resuelve en tiempo de ejecución la asociación entre variable y el método que debe invocar, en función del objeto, no de la referencia, sino que del objeto referenciado. Entonces, en este caso, va a invocar al método que se encuentra acá. Si no lo encontrase acá, va a ser el juego de ir a buscarlo a la clase padre. Entonces, el camino que toma más o menos es decir siempre de que parte por la clase hija buscando el método que se está invocando y luego va a buscarlo si es que es clase padre. Siempre es importante también saber de qué tipo es el objeto porque podemos tener un caso distinto al que hemos visto ahora. Ahora hemos hablado recurrentemente de un hijo con un padre, pero generalmente se da que en la herencia hay más hijos. Entonces, para saber qué tipo es el hijo que estamos visitando, en este caso la referencia, lo que vamos a usar es el instance of. En el slide viene un ejemplo aplicado que ustedes lo pueden revisar, pero básicamente la consideración importante que ustedes tienen que saber sobre esto es que esta es la referencia, le pregunta instance of y luego la clase. La clase no es un string, no va entre comillas, no va con un equals ni nada, va el nombre de la clase. Entonces, si la variable pers referencia a una persona, va a entrar porque esto se va a volver true, se va a volver verdadero, y si no, va a pasar hacia falso, por ende no va a decir que no nos referencia a una persona. Recordar que siempre es el objeto referenciado. Eh, entonces, acordarse que siempre todo objeto es instancia de la clase a la que pertenece, como también de su superclase. Entonces, si por ejemplo tenemos que o persona, la clase persona, tiene un padre y pregunto por el padre, eso también va a ser true. En el caso de los accesos al miembro de la clase, lo importante aquí es destacar lo siguiente. Tenemos acá, claro, persona, persona y tenemos acceso a set datos que se encuentra acá. Este ejemplo carece de constructor por el hecho de que, por espacio.
En el caso del alumno no pasa exactamente lo mismo. Tenemos set datos, pero como va a ir a buscar acá set datos y no lo encuentra, va a ir luego al padre a preguntar, ¿existe set datos? Sí, entonces lo aplica. Y el matricularse queda exactamente igual como estaba en el hijo. Y aquí tenemos un error, porque vamos a definir persona C y un new alumno. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que set datos, ok, y luego c.matricularse y va a ir a buscar y va a preguntar, ¿de qué tipo es la referencia? C, persona. Entonces va a ir a buscar matricularse acá y no lo va a encontrar. Y como persona no tiene otro padre excepto la clase object, no va a encontrar a quién sacarle ese método. Entonces, como es ahí, el compilador determina que este método no pertenece a persona. Sin embargo, la variable contiene referencia a un alumno, que es de tipo persona y que posee este método, pero aún así se produce el error. Entonces, para eso tenemos que aplicar el casting. Recuerden que el casting, al igual que los datos de tipo numérico, lo que hace es una indicación al compilador en tiempo real sobre un tipo de dato. No hace una transformación. Entonces acá le está diciendo, mira, tengo persona C que es de tipo, objeto tipo alumno, pero resulta que necesito sacar el matricularse. Que yo ya sé que el objeto alumno lo tiene. Entonces voy a decir que C, que es nuestro variable de referencia, lo casteo a tipo alumno, o sea, le indico que quiero usarlo como alumno, objeto tipo alumno, objeto tipo clase alumno, y le saco el método matricularse y lo aplico. ¿Ok? Y eso se le denomina casting dentro de lo que es la clase. En lo que refiere a clases abstractas, nos vamos a encontrar con el problema de que nosotros queremos de alguna u otra forma forzar a que las cosas se hagan como lo hemos diseñado. Entonces para eso nosotros vamos a aplicar la clase abstracta. Vamos a ver un ejemplo, veamos ese ejemplo de la clase polígono, pero con algunas similitudes. Veamos acá. Vamos a imaginar que acá está el polígono. Eh, en el caso de los polígonos, suele suceder lo siguiente. Tenemos definida nuestra clase padre, que va a ser la clase de tipo polígono. ¿Y qué va a suceder? Nosotros vamos a saber que el polígono tiene muchos hijos, tal como lo vemos en el ejemplo siguiente. Esos hijos puede ser cuadrado, triángulo, etcétera, etcétera, que son los que vamos a tener acá como hijos. ¿Qué pasa? Todos sabemos que en cada uno de los polígonos podemos calcular un área. De hecho, cada polígono por definición matemática tiene que tener la capacidad de calcular un área. Pero todo se hace distinto. Entonces, alguien podría decir, oye, ok, puedo aplicar herencia y sobreescritura, donde hago un calcular área genérico para el polígono y luego la clase hija lo modifico. Ok, pero vas a tener que modificarlas en todas. ¿Y qué pasa si pasan 5 años con tu producto de software funcionando, corriendo en el mercado? Ya no están los programadores que programaron, ya no están los ingenieros de software que trabajaron en el proyecto. Y nace un nuevo polígono. ¿Cómo tú te aseguras de que en ese momento, pasado tantos años, y el ejemplo es muy básico, pero piensen en un negocio donde el flujo de información es muy alto? ¿Cómo te aseguras que a quienes diseñen ese nuevo polígono no se les olvide hacer un calcular área? Y ese calcular área, si se les olvida, lo va a heredar del padre. O sea, va a heredar un calcular área erróneo. ¿Y qué tal si ese calcular área era calcular área, no sé, de baldosas y hormigón armado de una constructora de edificios? Y después que construyeron el edificio se dieron cuenta que todas las áreas estaban mal calculadas. ¿Por qué? Porque el software lo había calculado mal, por un simple error de no aplicar correctamente una herencia. Entonces, los costos son millonarios, o sea, habría que echar el edificio abajo y construirlo de nuevo. Entonces la clase abstracta viene a solucionar eso. La clase abstracta te dice, mira, yo como clase existo. Eso es lo primero. O sea, la clase abstracta existe, se escribe. Segundo, no me puedes instanciar. O sea, jamás puedes hacer objetos de mi tipo. O sea, si en este caso usamos el producto musical, no podemos crear objetos de tipo musical. Entonces, ¿para qué sirve? Para heredar. O sea, todos los atributos que están definidos en la clase abstracta se heredan en sus hijos. Y además, puedo definir lo que son los métodos abstractos. Entonces, los métodos abstractos,
¿qué suele suceder? Suele suceder que en los métodos abstractos nosotros vamos a tener de que cuando lo invocamos, o sea, cuando lo definimos en la clase padre, se va a tener que obligatoriamente implementar en la clase hija. O sea, si yo tengo acá cuadrado que extiende de polígono y polígono además es abstracta, hay que colocarle la palabra abstract, acá no va la palabra abstract, entonces tengo que obligatoriamente implementar ese método abstracto. Por ende yo puedo definir entonces en una clase abstracta sus atributos, constructor, pues se llama con el super igual que siempre, sus getSetter, métodos que no sean abstractos y obligatoriamente una clase abstracta tiene que tener métodos abstractos, es su objetivo. Y en la clase hija tengo que implementar ese método abstracto. La firma es igual, miren, visibilidad, lleva la palabra abstract en la clase padre, el tipo de retorno tiene que ser el mismo y el getArea se tiene que llamar exactamente igual con la misma cantidad y orden de parámetros. Acá termina con punto y coma y acá no, acá se implementa. Entonces, como resumen, una clase abstracta tiene constructor, tiene métodos, getter y setter u otros, pero siempre tiene que tener métodos abstractos. Si una clase abstracta no tiene métodos abstractos, no tiene razón de ser. Luego la hija, que hereda de una abstracta, no lleva la palabra abstract. Segundo, tiene que implementar los métodos que le dice que tiene que hacer su clase padre. Tercero, y crítico,